Buenos días, profe. Buenos días. Hola, Tesalia. Buenos días. Piero, buenos días. Buenos días, profesor. Buen día, profesor. Buenos días, Denis. Estuvimos viendo intervención, ¿cierto? Si yo no me equivoco. Y vamos a ver esto también. Vamos a ver musicoterapia. Creo que llegamos hasta prevención. Denme feedback, por favor. ¿Hasta prevención llegamos o terminamos todos? Denme feedback, por favor. ¿Dónde quedamos? Denis, Hasta prevención, profesor. ¿llegamos a hacer prevención antes del embarazo o no llegamos a hacer eso? No recuerdo, profesor. Miren sus apuntes, por favor, apóyenme en eso. Solidarios. No puedo avanzar en esto. Prevención. Según lo que me dice Carmen, hasta acá llegamos a prevención. Ya, muy bien. Entonces, vamos a continuar. Yo recuerdo que llegamos hasta aquí. Pues. Vamos a comenzar. Cuando hablamos de prevención, y hablamos de prevención y discapacidad intelectual, tenemos que comenzar por definir qué entendemos por prevención, ¿no? Prevención consiste en un conjunto de actividades orientadas a proporcionar información, habilidades y competencias, tanto individuales y grupales, para disminuir la incidencia de nuevos casos de discapacidad. Entonces, uno hace prevención con la finalidad de evitar que sigan aumentando los casos de personas con discapacidad intelectual. Ahora, para ello, evidentemente, hay que informar sobre las posibles causas, ¿no? Entonces, nosotros informamos de las posibles causas, después vamos a ver de las actividades que podemos hacer para cumplir con ese cometido, pero lo importante es informar, desarrollar habilidades y competencias, tanto en forma individual como en forma grupal o a la comunidad, en otras palabras. Entonces, eso es prevención, ¿no? Muy bien. Yo obviamente para poder prevenir algo tengo que conocer las causas. Si no conozco las causas, ¿cómo voy a prevenir algo? ¿Cuáles son los objetivos de la prevención? El primero es concientizar y sensibilizar a todos los miembros de la comunidad en la problemática de las personas con necesidades especiales. Ese es el primer objetivo. El segundo es difundir los factores de riesgo que conllevan a tener hijos con alguna discapacidad. Eso es muy importante, ¿no? O sea, primero, la comunidad, y pensemos en ustedes mismos, a veces un poco desconocen los problemas que viven estas personas. Por ejemplo, ustedes
¿Están informados acerca de cuáles podrían ser las manifestaciones de estrés de las personas con discapacidad en este momento? ¿Conocen ustedes? No todo, profesor. Es muy probable que las conductas disruptivas se incrementen, o sea, es decir, los problemas de conducta se incrementen. La irritabilidad, el negativismo, y esto se va a evidenciar, por ejemplo, también en heteroagresividad, lanzar cosas. Otra manifestación puede ser el aislamiento, el no querer compartir, todo eso se va a evidenciar. Entonces, es bueno conocerlo porque esto puede ser un reflejo de un problema fundamentalmente referido a un problema de lo que podría ser casualmente estrés, ¿no? Pero la gente no lo sabe, lo entiende simplemente como un problema de conducta y no se da cuenta que es un efecto de estrés porque estas personas no saben organizar su tiempo, como ya lo conocen ustedes, y dependen de otros. Y los que estamos a veces en casa estamos abocados al teletrabajo y no le damos importancia a la persona que está al costado. Entonces hay que conocer eso. Definir los factores de riesgo que llevan a tener un hijo con alguna discapacidad. ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de las causas de discapacidad intelectual? Bien. Ahora ustedes conocen causas. Ustedes podrían hacer prevención, por supuesto, porque pueden informar a las personas a su alrededor cuáles son aquellos factores de riesgo, porque la persona aún no tiene discapacidad, que podrían conllevar a que la tuviera. ¿Cuál podría ser una? A ver, una de las causas que recuerdo. Ayúdenme, ¿cuál podría ser una? Por ejemplo, eh, bueno, decir a las mujeres que están gestando que no tomen o no sé, alcohol o drogas o ese tipo de cosas. Durante la gestación, ¿cierto? Mm, Sí, y podría ser antes también, como prevención familiar, o sea, como planificación familiar, que hagan Claro, planificación familiar y hagan en el embarazo también, ¿no? Se le puede hablar sobre eso. pero el tema está en que de alguna manera, como ella bien dice, durante la gestación no se debe consumir alcohol ni drogas. Otro factor es la planificación familiar, claro, en el sentido de decidir cuántos hijos va a tener y en qué momento los quiere tener, porque muchas veces podría tener mucho que ver con un embarazo no deseado, ¿no? Y eso puede implicar intentos abortivos, etc. ¿Ok? ¿Cuál podría ser otro factor de riesgo? La incompatibilidad en la sangre de los padres. La incompatibilidad sanguínea, perfecto. Niña. Ujú. Ese es otro factor de riesgo. Ustedes que están en edad de casarse, algunos de ustedes ahora, cuando vaya a hacerse su examen, porque le van a pedir cuando se vaya a casar sanguíneo, ahora le va a prestar atención a su grupo sanguíneo y al de su pareja. ¿Por qué es importante esto? Porque si va a resultar embarazada y eres RH negativo y usted es RH positivo, podría haber un problema. El niño podría nacer con una discapacidad. Eso es también controlar un factor de riesgo. ¿Cuál podría ser otro factor de riesgo? Gracias, Denis. La mala alimentación, desnutrición. Perfecto. Los problemas de desnutrición materna, ¿cierto? Y también infantil durante los 5 primeros años de vida. Eso sería otro factor de riesgo, otros dos factores de riesgo. Uno más para continuar. El embarazo adolescente. El embarazo adolescente, por el descuido que podrían tener los adolescentes y la desnutrición podría ser un factor de riesgo. Podría, no necesariamente. ¿Cuál podría ser otro más? Profesor, usted había mencionado que también deberíamos tener la vacuna contra la rubiola. Que yo mencionaba como factor de qué. Ahí se te cortó. Lucero.
como factor para que los hijos no nazcan con discapacidad o para que no nazcan con la enfermedad. Sí, pero ¿qué? Se te entrecortó, ¿no? No pude terminar lo que decías. Le mencionaba sobre la vacuna contra la rubiola. Exacto. Eso también es importante. Y eso se puede prevenir, ¿cierto? Si tú no has tenido rubiola, simplemente te la inoculas y de esa manera puedes evitar que si tú te expones a una persona que tenga rubiola, un niño, estás inmunizado. Perfecto. Muy bien. Todo eso que conocen ahora y que quizás no conocían tanto antes son factores de riesgo que podemos controlar. Otro factor de riesgo importante es, por ejemplo, decirle a las madres gestantes que no se pongan durante los 3 primeros meses a rayos X, etc. Todos esos factores de riesgo son importantes. Ahora, por eso hay que difundir estos factores de riesgo. También debemos disminuir la incidencia de nuevos casos de discapacidad. ¿Por qué hay que disminuir la incidencia de nuevos casos de discapacidad? Porque ustedes van a encontrar de que al conocer las causas, yo puedo evitar esos factores y por lo tanto la posibilidad que aumente el número de gente con discapacidad intelectual va a ser menor. Así es simple. ¿No? Esos son los objetivos. Ahora, ¿qué actividades podemos hacer para hacer prevención? Primero, el brindar una asesoría multidisciplinaria a los futuros padres. ¿Qué involucra eso, por ejemplo? Una forma de prevención podría ser organizar lo que son charlas, ¿no? Donde participe un genetista para que las personas se sensibilicen acerca de lo que podrían ser causas, por ejemplo, de alteraciones cromosómicas, como ocurre el síndrome de Down y otras anomalías, para que puedan prevenirlo si es que tienen antecedentes familiares. Otro caso puede ser el hecho de, por ejemplo, el tema referido también a los médicos, que te alerten acerca de lo que podría ser cuando un niño tiene retraso en el desarrollo motor, lenguaje y lo que puede implicar. Eso lo podría ser un pediatra. También es importante hablar acerca de los accidentes, las consecuencias, por ejemplo, cómo intervenir. Los terapistas de lenguaje también, para ver cuáles podrían ser las primeras señales de un problema de discapacidad. Y nosotros también, evidentemente, la importancia del ambiente en el que se desarrolla el niño con una profesora. Ahí se puede hacer ese tipo de charlas, ¿no? O brindar asesoría en campañas. Brindar información sobre factores de riesgo que conllevan a tener hijos con alguna discapacidad en centros educativos y diversas organizaciones de base. Una organización de base puede ser, por ejemplo, en una universidad, en un centro de trabajo, aunque les parezca mentira, también puede ser en lugares y clubes sociales y culturales, todo eso, ¿no? Ahora, evidentemente, este tipo de actividades sirven para que los futuros padres, sobre todo cuando hablamos de centros educativos, estén informados de llevar una conducta sexual responsable y al mismo tiempo darse cuenta si es que podrían ellos, porque de repente tienen algún antecedente familiar de discapacidad intelectual, indagar acerca de la causa para evitar si es que hay un factor de riesgo por anomalías cromosómicas también. Ahora, y la buena nutrición, porque las chicas escolares y universitarias a veces les gusta estar con un peso menor a veces que el peso que debieran por verse mucho mejor, ¿no? Otro aspecto es la elaboración y distribución de documentos informativos como afiches, dípticos, trípticos y volantes, donde se plantean temas alusivos a la prevención de casos de discapacidad. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque en un afiche ustedes pueden hablar acerca de las causas de la discapacidad, pueden presentar ilustraciones, pueden presentar datos de dónde recurrir si tienen alguna sospecha, y lo pueden hacer a través de volantes también,
a través de trípticos. Eso es muy importante. Planificar y ejecutar programas de escuela de padres en el que se trate temas relacionados con la prevención de casos con discapacidad. ¿Por qué es importante esto? Porque hay padres que no le dan importancia a la nutrición. Y al final pueden tener un hijo que tiene problemas de discapacidad. En ese sentido, es importante hablar de esto, ¿no? La nutrición durante los 5 primeros años de vida, lo que significa enriquecer el ambiente para los hijos, el hecho de darles una instrucción, por ejemplo, funcional, es decir, que los conceptos que conoce los aplique para que se conserven. Todo eso es importante. Vamos a ver ahora la prevención antes del embarazo. La mayoría de gente, cuando va a tener familia, nunca hace lo que sería un examen previo de consejería genética. Eso es importante. ¿Cuántos de ustedes, que tienen pareja, saben un poco la historia de su pareja y saben si esta persona tiene algún familiar con discapacidad? ¿Alguna vez se han tomado la molestia de saber algo de eso? Eso no quiere decir que evidentemente elijan como pareja a alguien que no tenga nadie con discapacidad en la familia, ¿no? Ese no es un criterio. Pero sí es un criterio válido si es que ustedes tienen a su enamorado, su novia, o viceversa, a lo que podría ser ustedes a su enamorado. ¿Por qué? Porque a veces lo que puede pasar es de que él tiene un hermano con síndrome de Down y como la gente no sabe cómo se transmite, no se da cuenta que de repente el hermano también puede ser portador del síndrome. Entonces, si lo saben, es bueno inmediatamente tener una consejería genética. ¿Para qué? Para ver el riesgo de posibilidad de tener un hijo con síndrome de Down. Pero no para vincularse a la pareja, sino para manejarlo. También es bueno saber si la madre, por ejemplo, puede procrear y qué riesgos tiene, ¿no? Hay madres que tienen algunos problemas, por ejemplo, podría ser el tema referido a lo que es la incompatibilidad sanguínea, por ejemplo, ese es uno. Un segundo podría ser que la presencia de miomas puede afectar el desarrollo normal del feto, porque ocupa un espacio. Entonces, eso es importante. De repente sería conveniente hacer el tratamiento de miomas antes, ¿eh? Todo eso es importante. Además, es bueno que hablar con un médico antes para que te indique cómo debes llevar un embarazo si es que vas a tener familia, ¿no? Todo eso es necesario. La consejería genética a veces no está al alcance de todo el mundo realmente, porque creo que es cara y ningún seguro te cubre consejería genética, pero en la medida que se pueda ganar. También se habla un poco de la edad ideal. Es importante señalar algo. Aquí se planifica, cuando uno planifica los embarazos, decide más o menos a qué edad tenerlo. Se recomienda entre 20 y 35 años por la posibilidad de un factor de riesgo, que se dice que a mayor edad, mayor incidencia de gente con discapacidad, aunque eso es relativo. En Europa, por ejemplo, la mayoría de mujeres están postergando la maternidad. Y eso quiere decir que ya no quieren tener familia a los 20 ni 25 porque tienen planes personales. Por ejemplo, algunos quieren viajar, algunos quieren crecer profesionalmente, y entonces planifican tener entre 30 y 35 años. Está pasando mucho. Y acá en el Perú también. No sé si ustedes se acuerdan de que antes era muy, muy común ver padres muy jovencitos. Ahora ya no lo es tanto, o me equivoco. Antes era más común. Y eso quiere decir que las personas ahora lo que tratan de tener es alguna solvencia económica, alguna profesión o algo, recién para poder tener familia. Pero ¿por qué es importante 20, 35 años? Porque, por ejemplo, una persona con ustedes, si tiene familia, tiene primero
una mejor disposición por el hecho de que tiene más salud física, tiene un mejor, pudiéramos decir, una menor cantidad de responsabilidades también, puede apoyar a su hijo y mayor vitalidad y paciencia inclusive. Entonces permite desarrollar un mejor vínculo con el hijo desde el punto de vista psicológico. El otro aspecto de prevención durante el embarazo, lo mencionó muy bien Denise, es el factor RH. Acuérdense. ¿Alguien aquí es RH negativo? ¿Alguien lo es? ¿O no lo sabe su grupo sanguíneo? ¿Cuántos conocen su grupo sanguíneo? Levanten la mano. Son pocos, ¿ah? Todos deberían conocer su grupo sanguíneo para evitar los problemas potenciales. Ya pueden bajar la mano. De lo que podría ser 11, han levantado la mano nada más de 51. O sea, 40 no saben. ¿Y cuál es el factor de riesgo? Que ninguno de ustedes sabe. Por ejemplo, si son RH pues, negativo. Alguien podría serlo. Y el grupo sanguíneo más común es el RH positivo. Entonces uno supone que tiene RH positivo. Pero es bueno saber a qué grupo sanguíneo pertenece con la finalidad de poder prevenir lo que podría ser algún tipo de discapacidad asociada al grupo sanguíneo. Pueden bajar las manos, chicas. ¿O quieren hacer alguna pregunta, Jordana? Jordana o Rosa. Han dejado su mano levantadita. Jordana, ¿quieres hacer alguna pregunta? Bueno, si quieres hacer una pregunta, te cedo la palabra. Si no, baja la mano, por favor. Ya, Jordana se ha quedado con la mano levantada. Bueno, sigamos. Ahora, también es bueno eso porque podríamos prevenir, ¿no? La futura gestante se pone un antígeno y de esta manera la gestación se lleva sin ningún problema. Un antígeno es una vacuna. Ahora, para evitar que se active el proceso de eritroblastosis y de esta manera la madre no active su sistema inmunológico y destruya los glóbulos rojos del feto. ¿Ok? Ahora, otro aspecto también es la vacunación contra la rubiola. Esto es para evitar posibles contagios y correr el riesgo de tener un hijo con discapacidad. ¿Cuántas de ustedes, chicas, no digo varones, porque el varón realmente si se contagia rubiola no pasa nada? ¿Cuántas de ustedes han tenido rubiola? Y eso es importante. ¿Por qué? Porque si no han tenido, tienen que vacunarse. Si es que van a tener familia, aunque debieran vacunarse de todas maneras. Ahora, otro aspecto también es detectar en la futura madre la presencia de enfermedades como puede ser hipertensión, porque cuando hay súbita subida de la presión arterial en la madre gestante, esto afecta el normal flujo sanguíneo del niño. La nefritis, los problemas riñones, porque acuérdense que los riñones purifican la sangre de la madre y la sangre del feto. Entonces, si alguien tiene problemas de nefritis, eso podría afectar también el proceso. Ahora, primero porque los problemas renales derivan de problemas de presión arterial alta también. La diabetes, la anemia, el hipotiroidismo pueden agravar el proceso de la gestación. También hay que cerciorarse de no tener una infección de transmisión sexual, una ITS. Se dice que una persona que tiene una ITS, sobre todo si la tiene y ha sido maltratada, o sea, mal curada. Mucha gente lo que hace es simplemente recibe un tratamiento sintomático. Un tratamiento sintomático quiere decir, están presentes los síntomas, la persona hace su tratamiento contra la ITS, ya no siente las molestias y lo suspende. Pero el problema es que puede estar latente. Se dice que una ITS puede durar en nuestro organismo aproximadamente un año. Entonces, si una madre está gestante y ella es asintomática,
El problema no es ella, el problema es que cuando tiene la posibilidad de estar gestando, estos microorganismos van a atravesar la barrera placentaria y van a llegar al feto. En el caso de la sífilis, su última etapa es casualmente cuando los lúes llegan directamente, los lúes son el factor infeccioso, llegan directamente al cerebro y producen ceguera. En el caso de los fetos que adquieren la sífilis congénita, esto es lo primero que ocurre. En otras palabras, lo que se va a afectar en un primer momento es el cerebro. Y esta persona podría tener discapacidad intelectual como consecuencia de ello. Y también podría ser multiimpedido, ceguera y discapacidad intelectual. Por eso, si alguien ha tenido enfermedad venérea o transmisión sexual, venérea se le llamaba por Venus, la diosa del amor, por eso se dice venérea. Entonces la persona lo que tiene que hacer es hacerse un examen para ver cómo ha quedado de esta enfermedad y si ya no hay ninguna posibilidad de contagiar a un futuro niño. ¿Se entendió esto? Denme feedback, ¿todo claro? Sí, profesor. Sí, profe. Perfecto. Sigamos. Con respecto a otros factores más, tenemos, por ejemplo, el no someterse a exámenes radiológicos. Si alguien sospecha que está gestando. El problema es, a veces ocurre, que una mujer se somete a lo que puede ser radiaciones como consecuencia de que tiene un ciclo menstrual irregular y a veces tiene retrasos. Entonces, esta chica tiene un ciclo irregular, perdón, y de repente pues se demora siempre algunos días, y en esta oportunidad puede ser que se demore más y puede ser también que tenga doble ovulación, en otras palabras, está gestando y ovuló, y entonces ella nunca por su mente pasa que está gestando. Entonces, esto puede conllevar que ella se somete a radiaciones y lastimosamente puede afectar el feto. Ahora, es más peligroso en el caso de los radiólogos o radiólogas, porque las radiólogas están constantemente en contacto con lo que serían los rayos X. Entonces, imagina una radióloga que no sepa que está gestando y está tomando placas, definitivamente va a tener un problema con lo que pudiera ser su gestación. Ahora, es importante precisar que una radióloga, cuando quiere tener familia, tiene que tener un tiempo en el cual no se exponga a rayos X y para que pueda gestar. Generalmente se habla de un tiempo aproximativo de lo que podría ser 6 meses más o menos. Ahora, no se debe tomar medicamentos sin prescripción médica. Uno de los grandes problemas, sobre todo en el Perú, es que acá la gente se automedica. Es bien común. Alguien tiene un dolor de cabeza, va a la farmacéutica, le dice qué puedo tomar, y la farmacéutica le dice pues lo que debe tomar, ¿no? O tengo fiebre, ¿qué debo tomar? Entonces, el problema está en que si la persona está gestando, todo medicamento que ingiera tiene que ser con prescripción médica. Por ejemplo, eh, hay hay una inyección que generalmente las mujeres se administran con mucha facilidad cuando tienen migraña, ¿no? Que es el ketorolaco, creo que es, no me acuerdo bien el nombre, pero esto que se administra tiene efectos negativos. Sí, ketorolaco, ¿no? El ketorolaco puede traer consecuencias fundamentalmente para lo que puede ser eh, el desarrollo del niño. Es un antiinflamatorio que es muy común, que se utiliza para disminuir el dolor, ¿no? Y el problema es que en algunos casos, sobre todo se administra en altas dosis, puede afectar el normal desarrollo del feto. Algunos plantean que existe una correlación entre esto y un cuadro de acrania, es decir, que el cráneo no se desarrolle en el feto, ¿no? Algunos estudios plantean esa posibilidad, sobre todo cuando se utilizan
con una alta incidencia. También el consumir una alimentación sana y balanceada, por ejemplo. Muchas personas que están gestando no se alimentan bien y esto conlleva a que puedan presentar desnutrición. Ahora, acuérdense que la desnutrición no tiene que ver necesariamente con el peso, ¿no? Hay gente obesa que tiene desnutrición, así que hay que tener cuidado con eso. Después, realizar paseos, por ejemplo, y descansar lo suficiente. Hay personas que están gestando, tienen problemas de sueño, y eso las estresa y toman pastillas. El caminar para estar relajada es bueno, además, primero porque la madre está en mejores condiciones físicas y con menos estrés. También no consumir tabaco, alcohol ni drogas, porque esto afecta, ¿se acuerdan ustedes?, el retraso del crecimiento en el feto, ¿no? Y por una razón muy simple. Decíamos que Jones había descrito un síndrome de alteraciones físicas que se presentaban en el neonato, y una de ellas era la microcefalia, ¿no? El bajo peso al nacer también. Evitar entrar en contacto con personas que tienen rubiolos en la piel. Como ustedes son jóvenes, y supongamos que alguien comenzara a gestar 20, 25 años, 30, va a tener siempre a su alrededor niños como consecuencia que sus pares o han tenido hijos o su hijo está en el nido. Y entonces, como ustedes están en una etapa fértil, puede ser que estén nuevamente gestando y se están exponiendo. O si alguien trabaja con niños en un nido o psicóloga infantil, ¿no? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. La toxoplasmosis, cuando se contrae durante la gestación, puede también ser causa de malformaciones fetales. Entonces, si alguien tiene gatos o ha tenido gatos, es bueno hacerse un examen previo antes de gestar, para ver si es que tiene algo de toxoplasmos en su organismo, para poder tener el tratamiento y luego, sin ninguna dificultad, poder gestar. Ojo que la toxoplasmosis se transmite por el pelo del gato, porque ahí se adhieren los huevecillos. El gato es un huésped intermedio. El huésped definitivo del toxoplasma es el hombre. Acuérdense que los gatos, cuando salen en las noches, cazan roedores. Los roedores están en las cloacas y en las cloacas están infestadas de toxoplasmos. Ellos ingieren muchas veces esta agua y ingieren el protozoario. Este protozoario, cuando el gato se alimenta del roedor, pasa a él y está en su saliva, y el gato, como se acicala, lo deja en su pelo. Y entonces cuando uno lo acaricia, se puede estar llevando el huevecillo a la mano, y si come directamente, por X razones no se lavó, puede estar ingiriendo ese toxoplasma. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Está claro la toxoplasmosis? Sí, profesor. Ya. Ahora, otro aspecto importante es la preparación psicoprofiláctica. ¿Por qué es importante hacer la preparación psicoprofiláctica? Primero, para controlar la ansiedad de la madre en el trabajo de gestación. Segundo, para que aprenda a manejar el estrés en el proceso de gestación y apoye con lo que significaría casualmente los esfuerzos expulsivos, con respiración, etc., ¿no? Y de esta manera el proceso de gestación pueda fluir de una manera más normal, ¿no? Muchas madres se ponen tensas, no colaboran y hay mucho sufrimiento fetal. Ahora, también es cierto de que si una madre tiene hemorragias, dolores de cabeza o cualquier manifestación anormal, debe acudir al médico para su atención. Acuérdense de algo. Todas las madres gestantes, generalmente tienen amenazas de aborto durante los 3 primeros meses. A veces hay madres que hacen demasiado esfuerzo físico y eso puede producir la pérdida del producto del feto. Entonces es bueno apenas inmediatamente acudir al médico, porque podría ser que esté afectando el proceso de desarrollo del niño.
Y los dolores de cabeza no hay que automedicamentarse. ¿Qué prevención podemos tener durante el parto? Primero, que la prevención durante el parto tiene que ver mucho con la prevención durante la gestación. Guía por un especialista. Chicos, creo que el profesor se fue, ¿no? Se le fue el internet. Ah, ahí se acaba de conectar. Ya regresó. Ya. Parece que hubo un problema con la internet. Regresemos. Realmente los problemas de conectividad están a la orden del día. Ya. Pueden ver eh, la carpeta, ¿no? O sea, pueden ver lo que estoy proyectando. ¿Sí? ¿Lo ven? Sí, Denme feedback. profesor. Profesor, ¿qué será? Ya. Lili. Te escucho, pero te escucho entrecortado. ¿Ya? ¿Alguien decía algo, por favor? Ya. Entonces, a nivel de lo que era el trabajo de parto, algo que no se olviden ustedes y que es muy importante tener en consideración lo siguiente. Hay gente que, en el ámbito sobre todo rural, que no asisten a un control con un especialista y no van a hospitales para el trabajo de parto, primero porque son distantes y segundo porque a veces por creencias, la mayoría de sus hermanos, tíos, primos, han sido atendidos por una partera. Entonces hacen lo mismo. Pero ¿cuál es el riesgo de esto? Cuando de alguna manera, en el caso de esta madre, se pueden presentar complicaciones, como por ejemplo estrangulamiento con cordón umbilical, por ejemplo lo que podría ser la placenta previa. Entonces es muy probable que tenga sufrimiento fetal y no se pueda brindar la atención conveniente. En esos casos, estos niños pueden hacer con anoxia. Por eso es preferible hacerlo en un hospital o en una clínica. Pero otro factor también es el ambiente, porque podría ser que este ambiente podría estar contaminado. Esa es otra posibilidad. Entonces, un ambiente contaminado, evidentemente, influye mucho más en lo que podría ser, pues, la incidencia de algún tipo de factor infeccioso que a la postre podría influir negativamente en la vida del feto, ¿no? O sea, imagínense, contraer una infección en el trabajo parto. Muy bien. Si la madre sufre una ruptura prematura de las membranas que cubren el feto, esto quiere decir el saco amniótico, uno tiene que ir inmediatamente al médico, así no haya contracciones, porque podría ser que se esté presentando un nacimiento prematuro, ¿no? En ese sentido es importantísimo este detalle, ¿no? Eh, para evitar estas circunstancias. Otro factor que es importante es si se ha detectado, perdón, placenta previa o un posible caso de estrangulamiento por el cordón umbilical, se debe planificar una cesárea. Pero el problema es que si tú no tienes control médico, tú no sabes si tienes complicaciones, la vas a descubrir en el trabajo de parto. Y por lo tanto, planificar una cesárea en el momento del trabajo de parto implica una intervención a largo plazo y con la desventaja de que el niño tenga anoxia. Entonces, eso hay que trabajarlo planificadamente. Por eso todas las madres le sacan una ecografía
por ejemplo, en el tercer mes más o menos, y luego le van a sacar una ecografía antes del trabajo de gestación, para evitar estos problemas. ¿Ok? ¿Está claro todo esto? Durante el parto, ahora vamos a ver la prevención en la primera infancia. ¿Está claro? Denme feedback. Sí, profesor. Sí, profesor. Muy bien. La prevención en la primera infancia. Hasta aquí sabemos lo que podemos hacer en la gestación y en el trabajo parto. Ahora, ¿qué puede pasar cuando ya nació el neonato? O sea, cuando ya tenemos el neonato. Lo primero que tiene que hacerse es que ese niño, después de nacer, como ustedes de repente conocen, el niño nace e inmediatamente se lo llevan, después que lloró, porque el llanto es el inicio de la respiración, a hacerle un control. Primero, para hacerle una higiene, sacar el líquido amniótico de lo que puede ser los orificios de la nariz, oreja y boca, ¿no? Inclusive hasta el ano, todo le sacan, porque tienen que hacer una buena higiene. ¿Para qué? Para evitar que este líquido pueda descomponerse en el organismo. Está en la cuarta semana, señorita. Sigamos. También algo importante que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. El neonatólogo tiene que verlo durante las 24 horas de vida porque a veces puede haber alguna anomalía, puede tener un problema respiratorio, hay que llevarlo a la UCIM, etc. O alguna pequeña infección que ha podido contraer. El problema es que si vas a una partera, no van a descubrir nada hasta que el niño presente la enfermedad o la infección, ¿no? Por eso es muy bueno ir a un hospital. Otro aspecto también es que los niños deben tener un control mensual durante los primeros 6 meses de vida, inclusive hasta el año. En el Perú existe un programa que se llama el control del niño sano. ¿Lo conocen? ¿Saben del control del niño sano? O sea, toda madre que gesta, el hospital, la clínica, tiene la obligación de controlar cómo evoluciona el niño mes a mes durante un año para ver si es que su desarrollo es acorde a lo esperado. Eso quiere decir, podemos detectar si tiene un pequeño retraso en el lenguaje, en el área social, en el área motora, ¿no? Entonces, para eso se hace, para de esa manera detectar precozmente si hubiera algún tipo de discapacidad, ¿ok? Después, el niño siempre debe recibir sus vacunas, tétano, difteria, tosferina, poliomielitis. Y las niñas deben ser revacunadas contra la rubiola a los 11 años. Eso le llaman refuerzo. Ahora, el no vacunar a su hijo tampoco no es una situación que necesariamente conlleve que el hijo se enferme, pero sí es cierto que sería más vulnerable, pues, porque no tendría necesariamente los anticuerpos. También se debe detectar a tiempo la presencia de enfermedades como el hipotiroidismo. El hipotiroidismo es peligroso en la gestación y también es peligroso después. Les explico. Hay niños que por efecto de radiación o lo que fuera, muchas veces no desarrollan del todo la glándula tiroides. Y la glándula tiroides influye en lo que es el crecimiento de todas las estructuras del cuerpo. Pero cuando ya es nacido, influye definitivamente en la maduración del cerebro. Si alguien tiene un problema de hormona tiroidea, entonces esto puede afectar el desarrollo normal del cerebro y como consecuencia de ello se puede dar una discapacidad. Por eso es muy importante también detectar a tiempo si alguien tiene hipotiroidismo, ¿no? Sigamos. Hay personas que nacen con un nivel de actividad muy bajo de la tiroides porque esa glándula no se desarrolló de todo y se le tiene que dar un tratamiento. Otro aspecto es casualmente lo que se refiere a la leche materna. La leche materna es el alimento principal que debe tener el recién nacido. Este alimento sirve para que primero reciba
las proteínas y todos los elementos indispensables para la alimentación del neonato, pero al mismo tiempo se transmite el código genético desde el punto de vista del sistema inmunológico. El código inmunológico para que él pueda tener algunas defensas frente a lo que son agresiones del medio ambiente. Eso es muy importante. ¿Ok? Entonces, la madre cuando va a lactar también está enviándole al niño un código inmunológico. Ahora, después, evidentemente, el niño va a pasar a lo que puede ser suplementos, papillas, alimentos sólidos, donde va a comer, tiene que comer carne, pescado, leche, huevos, verduras y frutas, ¿no? Eso es imprescindible. Algo que no olvidemos es que la lactancia por lo menos debe ser hasta el primer año de vida en la medida que se pueda, ¿no? Un aspecto que a veces se olvida a la gente es que nosotros necesitamos, y por lo tanto, de vez en cuando hay que salir a zonas públicas, pese a que ahora no se puede tanto, porque todos necesitamos sol, necesitamos aire. Hay que tener las habitaciones ventiladas, porque al contrario se concentra mucosidad, agentes patógenos, ¿no? Que se convierten en agentes teratógenos que pueden traer algún tipo de complicaciones en las vías respiratorias, etc. Siempre los padres deben desarrollar un apego con el niño, lo que se llama el apego seguro, y darle afecto y caricias y satisfacer sus necesidades. Esto ayuda al desarrollo normal del niño. Cuando un apego es inseguro, genera inestabilidad, genera dependencia inclusive, ¿no? Entonces, esto lo tenemos que manejar desde la primera infancia. Hay que detectar de la manera más rápida lo que podrían ser enfermedades infecciosas como meningitis, como encefalitis, que una evidencia de estas enfermedades es tener fiebres altas y recurrentes. Cuando un niño tiene fiebre alta, de 40 grados, y le dan su Panadol, que son los antipiréticos, que son para las fiebres, generalmente la fiebre siempre cede, pero en el caso de meningitis y encefalitis, cede y vuelve a rebrotar, o sea, recurrente, y no cede ante los antipiréticos. En esos casos, inmediatamente hay que llevarlo a la clínica de emergencia. ¿Por qué? Porque la meningitis y la encefalitis son factores que pueden poner en riesgo la supervivencia de la persona inclusive. En algunos casos hay personas que llegan en estado comatoso. Evidentemente, en esos casos la lesión cerebral es inminente. Por eso, si alguien tiene fiebre alta y dolor de cabeza, inmediatamente al médico. ¿Ok? Otro aspecto. Recuerden que ninguna persona que tiene meningitis y ya llegó en un estado de delirio, etcétera, va a tener una secuela. Menor, pero va a tener. Si lo intervenimos desde el primer momento que tenía fiebre alta y lo manejamos y nos damos cuenta que no funciona y vamos directo a emergencia, posiblemente las secuelas sean nulas. Ahora, volviendo a otros puntos. Hay que tratar de prevenir y evitar la posibilidad de lo que sería accidentes, evitando que los niños viajen en los asientos delanteros de los autos y enseñándoles las reglas de tránsito. Eso es imprescindible. ¿Ok? Ya. Acuérdense que un niño que está en la parte delantera puede salir por lo que es la colisión disparada y atravesar la ventanilla, porque a veces los cinturones no retienen bien a los niños pequeños. Y segundo, sino también podría experimentar asfixia por la bolsa de protección, que es la bolsa de aire, en los casos de los impactos, ¿no? Por eso hay que hacer que se sienten siempre en el asiento de atrás. Al mismo tiempo, hay que enseñarles reglas de tránsito para que eviten la posibilidad de sufrir accidentes cruzando las pistas. Con respecto a las medidas de prevención a la comunidad, hay que brindar información a la comunidad en general, incluyendo a los alumnos de cuarto y quinto año de secundaria, sobre las posibles causas de discapacidad. Eso nunca nos olvidamos. Hay que elaborar documentos informativos con folletos, revistas, volantes y afiches
conteniendo temas relacionados con etiología y prevención de discapacidad. Por último, desarrollar eventos científicos, visionar y comentar películas, abordando la etiología y la prevención de la discapacidad. Y realizar campañas de detección precoz. ¿Ok? Todo eso hay que ver. Muy bien, señores. Con eso hemos terminado esta unidad. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? Si no lo hubiera, vamos a pasar a revisar lo que sería la unidad número 5. Ahora más tarde vamos a revisar cómo van avanzando sus trabajos, ¿ok? No se olviden, hoy día vemos índices. Muy bien. En el punto de la sesión número 5, vamos a ver el síndrome de Down. Primero, cuando hablamos de síndrome de Down, estamos haciendo alusión casualmente a un cuadro que se presenta con relativa frecuencia. Vamos a ver algo importante. Por ejemplo, el síndrome de Down fue descrito por primera vez por London Down. Por eso es que recibe el nombre de síndrome de Down. Este señor lo describió en el año de 1866. Miren, ¿cuántos años? Más de un siglo. Y él lo describió en función a los niños que él observaba que tenían ciertos rasgos parecidos. Sin embargo, en aquella época pues no había exámenes genéticos, etc. Entonces él no pudo establecer las causas. Posteriormente, Shuterwood hace referencia por primera vez a que una de las causas del síndrome Down podía ser la edad avanzada de la madre y que eso llegaba a constituir un factor de riesgo, ¿no? Para que ocurra este tipo de cuadros. Posteriormente, Jerome Lejeune, en el año 59, descubre que las personas con síndrome Down tienen un material genético extra en un par cromosómico. Esto quiere decir que descubrieron ya la relación de que estas características físicas obedecían a la presencia de este material extra en el par cromosómico 21. A partir de allí ya se comienza a hablar de lo que podría ser la trisomía 21. ¿Ok? El síndrome de Down es una alteración genética que se caracteriza porque hay un material extra en el cromosoma 21 que puede traducirse en discapacidad intelectual. Ojo, puede traducirse. Aquí se menciona que se traduce en discapacidad intelectual, pero la evidencia dice que no hay una relación de causa-efecto. Existen casos de personas con síndrome de Down que no necesariamente tienen discapacidad intelectual. La incidencia del síndrome de Down a nivel mundial dice que por cada 1000 habitantes o 1100 se presenta un caso. Entonces la frecuencia no es tan pequeña. Ahora se ha hecho un cálculo aproximativo que en el mundo existe 7 millones de personas con síndrome de Down. 7 millones, ¿qué les parece? ¿Me parece poco? Es bastante. Es bastante. ¿Cuántos habitantes hay en Arequipa? Díganme. ¿Los arequipeños están aquí? ¿Cuántos habitantes hay en Arequipa? ¿Los norteños están? ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué les digo? Vamos a hacer un cálculo para ver cuántos síndromes de Down deberían haber por ahí.
Población de Arequipa, vamos a poner. Se dice que en Arequipa, en el año 2017, cuando se hizo el censo, se dice que existe alrededor de 1.497.438 habitantes. Miren, ¿cuántas personas con síndrome de Down potencialmente podrían existir ahí? La séptima ¿Cuántos? parte. Ya, estamos hablando de que aproximadamente, si por cada 1.000 hay uno, habrían una buena cantidad, ¿o no? 10.000, 100.000, ¿qué opinan? ¿Cuántos serían? Ahora, si estamos hablando de que son un promedio, ¿están viendo las carpetas en la plataforma? ¿Pueden verlo o no? Profe, se ve el PowerPoint. Si estamos hablando de... Sí, ahorita voy a volverlo a poner. Si por cada 1.000 hay uno, por cada 10.000 hay dos, por cada 100.000 hay tres, ¿cierto? Por cada millón habría 4 aproximadamente. Porque es falso, ¿no? Porque hay más. Los que viven en Arequipa se dan cuenta que hay una buena cantidad de personas con síndrome de Down. Bueno, ahora, ¿cuáles son las características de las personas que tienen síndrome de Down? Sus características físicas. Vamos a comenzar a ver. Primero que tienen hipotonía. La hipotonía quiere decir que tienen una hiperlaxitud ligamentosa. Ellos, por ejemplo, pueden tener la posibilidad de flexionar sus dedos hasta aquí, por lo menos. Así se lo flexionan hasta acá. Pueden doblar la muñeca extremadamente, tanto para este lado como para el otro lado. Pueden, por ejemplo, hacer flexiones increíbles con las extremidades, ¿no? Ustedes van a encontrar síndrome de Down que agarran y se ponen el pie acá en la cabeza con mucha facilidad, y no de niños, sino de adultos, ¿no? Pueden ver que algunos tienen la manía hasta de comerse las uñas de los pies, se las muerden, por la hiperlaxitud que tienen. Algunos de ellos, por ejemplo, cuando ustedes vean si alguien es hipotónico, observen siempre que su brazo no va a quedar en forma recta, sino generalmente pende un poco así. Entonces lo ven así y se van a dar cuenta que el brazo, en vez de estar recto, tiene un ángulo así. Eso habla de una hiperlaxitud. ¿Ok? Igual en las piernas, están bien arqueadas, ¿no? Generalmente una persona, por ejemplo, sus piernas, si las analizamos, se van a dar cuenta que la rodilla tiene un tope, y por lo tanto la pierna, su rodilla, generalmente es así. Yo no soy muy buen dibujante, pero la idea es esta, es casi un ángulo recto. Y cuando hablamos de alguien que tiene síndrome de Down, se va a ver así. Hay una curvatura. Entonces, la pierna está tirada hacia atrás. Eso es un poco común. Eso es la hiperlaxitud. Ahora, todos los síndromes de Down son de baja estatura, todititos. No existe una persona con síndrome de Down, por ejemplo, que sea alta. ¿Podrá haber un síndrome de Down que mide 1,70 m? ¿Creen? La mayoría mide 1,40. Son bajitos. Ahora, puede haber también que por el genotipo del padre y la madre, si un padre mide 2 metros, pues, y la madre mide 1,90 m y tantos, el chico será más bajo. Evidentemente llegará a unos 65 de repente, pero sigue siendo de baja estatura en relación a su carga genética. Todos estos chicos presentan problemas cardiovasculares, ¿no? El 40% tiene problemas cardiovasculares. Con respecto a su cabeza,
van a darse cuenta que tienen microcefalia. Aquí abajo tienen un dibujo y sirve como una buena referencia, ¿no? Observen la parte posterior del cráneo. ¿Están observando? ¿Qué característica tiene esta parte? La parte occipital. ¿Cómo es? Aplanada, ¿cierto? Miren, es aplanada. Si ustedes ven la parte de atrás de ustedes, siempre tiene como una especie de boleo, ¿no? Un poco así medio curvo. En el caso de ellos es plana y su cabecita es pequeña. Por eso se dice que tienen un problema occipital, el occipital a nivel es aplanado, con braquicefalia, quiere decir que el crecimiento del cerebro es lento. El cuello es corto. Los síndromes no tienen cuello largo, tienen un cuello muy corto y ancho. Es bien común. Y los hombros tienen una característica peculiar. Tienen una implantación baja. Por eso, los síndromes dan una apariencia musculosa, ¿no? El cuello es un poco así. Y sus hombros también son de implantación baja. Por eso es que parece que fueran pesistas. Siempre vamos a observar eso. Algo interesante con respecto a ellos también es que ustedes van a observar de que los ojos son almendrados. O sea, la mayoría de chicos que tienen síndrome de Down tienen los ojos medios achinados, ¿no? Y si observan el iris, la parte del iris, van a darse cuenta que tiene lo que significaría una pigmentación moteada, unos puntitos. Imaginémonos el globo ocular, ¿ok? Y aquí ustedes van a encontrar, si los ojos son claros, azules, por ejemplo, unas pigmentaciones. Cuando uno se acerca las observa, así. Una pigmentación moteada, denominada las manchas de Brucefield. ¿Ok? Eso lo tienen estos chicos. También presentan astigmatismo, es decir, ven borroso. Por eso ustedes van a ver que ellos tienen generalmente lentes, porque tienen astigmatismo y miopía. Es bien común. También presentan cataratas congénitas, es decir, están presentes de nacimiento. También van a encontrar que su nariz es plana, ¿no? Su nariz es pequeña y plana. Ahora, ojo, ¿puede haber síndrome no narizones? Sí, porque depende un poco de la relación con los padres. Pero la mayoría de síndrome de Down tienen estas características. Cuando hablemos de los tipos de síndrome de Down, se dan cuenta de que no todos tienen exactamente estos rasgos, porque depende del tipo de síndrome de Down. El síndrome de Down, por no disyunción o regular, y el de translocación, tienen todas estas características generalmente. El único que es un poco diferente es el mosaico, porque esos tienen algunas células, podríamos decir, con trisomía 21, hablamos de un porcentaje, y hablamos de un porcentaje de células normales. Eso lo vamos a entender mejor cuando toquemos ese punto. Solamente para que sepan que no todos son idénticos. Ustedes van a encontrar síndrome de Down que parecen menos síndrome de Down. Después, la boca es pequeña, su capacidad bucal es pequeña. Por eso que generalmente los dientes los tienen apiñados, ¿no? Para evitar temas de caries, les hacen extracciones para que tengan menos cantidad de dientes y puedan, de alguna manera, tener una dentadura más alineada y evitar riesgos de lo que es de caries, ¿no? Su lengua es protuberante, es grande, larga y gruesa. Por eso se dice que ellos tienen una lengua, pudiéramos decir, con macroglosia. Macro es grande, glosia viene de lengua. Y generalmente su lengua de ellos es así. Es una lengua que no tiene ápice. Su lengua de ustedes, cuando la sacan, siempre tiene una pequeña cintura.
¿Ok? Tiene una pequeña cinturita. Ese es el ápice, por eso le da una apariencia como en punta. La de ellos es redonda y larga y gruesa. Y tiene lo que se llama, por ejemplo, unas ranuras muy pronunciadas en la lengua, como grietas pronunciadísimas en la lengua. Estas grietas son profundas y se pueden apreciar cuando sacan la lengua. Y esto hace que ellos puedan, lastimosamente a veces, desarrollar infecciones, porque en esas grietas se adhieren microorganismos. Por eso tiene que hacerse una muy buena higiene bucal. Estas personas también, como consecuencia de esta lengua tan larga, van a tener problemas articulatorios. Por eso ustedes van a encontrar que todos los síndromes de Down no hablan fluido, se traban. Tienen trastornos en la fluidez del habla. Y muchos están siempre con la boca abierta, con la lengua hacia afuera. Esto está asociado a la lengua larga y a la hipotonicidad también. Tienen también orejas muy pequeñas. Las orejas son pequeñas con ausencia de lóbulos. Si se observan aquí, le falta prácticamente el lóbulo que tiene que ver con la parte de esta protuberancia que nosotros tenemos, esta parte de la oreja. Si se dan cuenta, la oreja de ellos es como si estuviera cortada. Le falta el lóbulo inferior. También el canal auditivo es estrecho, es bien estrecho. En algunos casos puede encontrar de que este canal auditivo, que es el orificio que tenemos, puede estar cerrado. A esto se le llama atresia, ¿okay? Cuando está obturado. Cualquier conducto se puede obturar o cerrar. Esto se llama atresia. Esto puede darse en el esófago también. Y eso es causa a veces de muerte en una persona. ¿Ok? Ellos también pueden presentar una atresia anal. ¿Esto qué implica? Que no desarrollaron el ano, está sellado. Y tienen que hacerlo el orificio, ¿no? Van a encontrar también que sus manos son pequeñas. Aquí tenemos en la parte inferior de la diapositiva dos manos. Una tiene pliegues palmares y la otra tiene un pliegue único que atraviesa toda la mano. A esta línea, si están observando las manos de abajo, a esta línea se le conoce con nombre de línea símica, porque es una línea continua que atraviesa toda la mano. Si nosotros vemos nuestras manos, tenemos más de una línea. Ellos tienen una línea sola continua. A esto se le conoce con el nombre de línea símica, de símica. Sus manos son chiquititas, cuadradas. Las falanges son cortitas. Por eso ellos tienen problemas para hacer actividades que impliquen movimiento y asociación de dedos. Por eso les disgusta escribir, les disgusta hacer actividades fundamentalmente. Eso les crea estrés por este problema, ¿no? Como sus falanges son cortas, se le llama braquidactilia, por lo pequeño. Ahora, presentan también, pudiéramos decir, un desarrollo no normal del tamaño del pene. El pene es pequeño y su volumen testicular es menor que el de los niños de su edad. Muchos de ellos tienen un problema que los testículos no descienden del todo. Entonces, muchas veces es lo primordial de la esterilidad, pero que evidentemente también está asociada a lo que significaría el tema de la alteración cromosómica, ¿no? Casi todos los síndromes de Down son estériles, digo casi todos, porque los mosaicos son los únicos, o el pequeño mosaicismo, que podrían procrear, pero el de no disyunción y el de translocación son estériles. Ahora, estas personas también presentan piel redundante en la región cervical, en la parte de la nuca. Y esto se evidencia más en el periodo fetal y neonatal. Es como que tienen mayor cantidad de piel.
¿Por qué es importante precisar esto? Porque eso constituye un indicador que toman en cuenta, por ejemplo, lo que pueden ser los médicos cuando hacen la ecografía. Y en función de ello, pueden presuponer que se podría estar tratando, perdón, de un caso de síndrome de Down. ¿Ok? Por eso, hay algunos exámenes que permiten prevenir o detectar. Vamos a ver las características cognitivas del síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down presentan discapacidad intelectual leve o moderada. Esto quiere decir que la mayoría tiene una discapacidad intelectual leve o moderada, por lo que pueden acceder a la educación básica regular, por la modalidad de inclusión educativa. Existe una minoría que puede tener discapacidad intelectual profunda, y existe otro pequeño porcentaje que puede tener inteligencia limítrofe o normal baja. Eso es importante, porque esto quiere decir que yo no puedo decir que todas las personas que tienen síndrome de Down tienen deficiencia intelectual. Las personas con síndrome de Down logran mejores resultados en las tareas de inteligencia concreta. Es decir, todas aquellas actividades en las que implican realizar manipulación de elementos. En cambio, cuando tienen que hacer tareas abstractas, tendrán dificultades. Acuérdense de eso. Un niño con síndrome de Down, sus deficiencias cognitivas se hacen más evidentes en el tercer grado de primaria hacia adelante. ¿Por qué? Porque ahí ya van a tener conceptos mucho más abstractos y comienzan a tener dificultades. Y sus deficiencias se hacen mucho más notables en la adolescencia, por lo que en esta etapa se desarrolla pensamiento formal. ¿Ok? Eso quiere decir manejo de categorías abstractas. En la prueba de inteligencia, siempre vamos a tener mejores resultados en pruebas manipulativas. Esto es pese a que tienen las manos pequeñas, son más hábiles en habilidades manipulativas que en actividades de tipo verbal, porque lo verbal tiene que ver con lo abstracto. Tienen dificultades para guardar información, por ejemplo, a nivel de memoria a corto plazo, ¿no? Se les hace difícil recordar información y muchas veces tienen obviamente mayor dificultad para recuperar esta información a largo plazo. Por eso es que tienen problemas de aprendizaje. Por eso todo aprendizaje debe ser funcional y debe ser empleado en forma permanente. Su memoria visual es mejor que su memoria auditiva. Por ejemplo, ellos pueden recibir un dato telefónico, o sea, le dicen a ustedes un número telefónico, y lo puede recordar por escucharlo, pero si le dan un número para que lo lea y lo aprenda, se le hace más difícil. ¿Por qué? Porque tienen mejor memoria auditiva que memoria visual. ¿Ok? Acuérdense de eso. Al mismo tiempo, cuando van a clases, la información debe ser fundamentalmente visual, porque aprenden mucho más lo que ven que lo que escuchan. Acuérdense, muchos de ustedes, evidentemente, recepcionan mejor la información, algunos visual, otros auditiva. Algunos, por ejemplo, con escuchar una clase, aprenden todo. Otros necesitan representaciones concretas a nivel de lo que sería un gráfico, un texto escrito. Entonces, eso es importante, ¿no? Cada uno tiene su estilo de aprendizaje. Ellos se distraen con mucha facilidad ante estímulos diversos y novedosos del medio ambiente. O sea, tendrían, podríamos decir, tendencia a la distraibilidad. Generalmente tienen problemas para inhibir lo que sería su conducta motora, su conducta, por ejemplo, inclusive cognitiva, porque son impulsivos.
Cuando hablamos de impulsividad, hablamos de una acción irreflexiva, donde no se analizan todos los temas o todos los aspectos involucrados en una situación problema, ¿no? Entonces, ellos son impulsivos. Ustedes deben conocer esta ilusión óptica. Este es un experimento que todos lo conocen, me imagino. Y la pregunta es, ¿cuál flecha? Vamos a ver. ¿Cuál flecha es más larga? La mayoría de gente siempre responde A, pero el diámetro de la flecha es el mismo. Estos puntos no son considerados como parte del diámetro, pero aparentemente te dan una información de que el diámetro es mayor, pero los diámetros son iguales. Eso quiere decir que tú respondes impulsivamente y no haces la medición, porque si hicieran la medición te darías cuenta que son iguales, ¿no? Ellos responden impulsivamente. Por eso cometen muchos hierros. Tienen desorientación espacial y temporal, o sea, tienen problemas para, por ejemplo, para aprender lo que puede ser delante, detrás, derecha, izquierda, ¿no? Y también para aprender los días de la semana. Por ejemplo, usted le dice qué día es hoy, se confunde en función al día que fue ayer, le puede decir hoy día es lunes, siendo martes, o viceversa, ¿no? Tienen dificultad para comprender conceptos de día, hora. Evidentemente con entrenamiento lo aprenden, pero en un primer momento tienen una seria dificultad para nociones temporales. Tienen dificultades para hacer cálculos, sobre todo cálculo mental, ¿no? Si usted le dice suma 5 más 5, puede ser que falle. Si le dan lápiz y papel, lo puede hacer. Toma información en forma literal. Es muy concreto. O sea, la información que le proporcionan ustedes la va a asumir tal cual. Por ejemplo, usted le pueden decir, por decir algo, ¿no? Tira el auto, cuando está jugando con un carrito de fricción, tírame el carro, y el niño en vez de friccionarlo, te lo puede lanzar hasta que aprende el significado de la sinonimia, ¿no? Entonces, eso es importante. Tienen características psicomotoras muy particulares, por ejemplo, tienen hipotonía muscular, son demasiado flexibles, ya hemos dicho. Cuando recién nacen, tienen ausencia del reflejo en modo. El reflejo en modo es conocido como el reflejo sobresalto. Ustedes hacen una palmada y el niño se arquea por el temor que experimenta. Tienen hiperflexibilidad para poder flexionar sus extremidades de una manera, pues, pudiéramos decir que parecen de goma, ¿no? Sus movimientos son torpes y lentos, por ejemplo. Si ustedes ven a un síndrome de Down subir escaleras, se dan cuenta que la mayoría no alterna pies, sino sube uno por uno. Muy bien. Con respecto a las enfermedades más frecuentes asociadas, la primera que tenemos son las cardiopatías. Ellos tienen ausencia de cierre más o menos completa de la pared que separa las aurículas y los ventrículos. Esto es lo que podemos llamar como niños azules, porque no hay un cierre de lo que serían las aurículas y los ventrículos. En la adolescencia o edad adulta pueden aparecer defectos en las válvulas cardíacas. Otro aspecto es que tienen alteraciones gastrointestinales. Tienen un ano imperforado, o sea, quiere decir que no está el orificio del ano.
Esta es una malformación anorrectal muy frecuente en niños con síndrome de Down. Se habla de una incidencia de 2 a 3%. Cuando una persona tiene un problema de este tipo, el problema es que cuando te reconstruyen el ano, porque tienen que hacerte un ano para que puedas evacuar, ellos no desarrollan lo que puede ser sensibilidad anal. Entonces ellos simplemente comen y evacúan y no se dan cuenta del proceso de evacuación porque no tienen sensibilidad en el ano. Por último, también, antes de terminar nuestra clase, vamos a encontrar que tienen atresia exofágica. Eso quiere decir que el esófago está cerrado. Y esto puede traer como consecuencia que el esófago, la porción superior, termina abruptamente y no se comunica con la porción inferior del mismo. Tienen trastornos endocrinos, por eso tienen patología que conlleva que tengan baja estatura, y también el desarrollo del cerebro pequeño, por eso la microcefalia. Ya hemos descrito que tienen trastorno de la visión, astigmatismo, cataratas congénitas, miopía, son las enfermedades más frecuentes. Y en la capacidad auditiva, tienen estenosis del conducto auditivo, es decir, se ha achicado el diámetro del conducto auditivo. Bueno, señores, hasta aquí quedamos por este momento. Después nos volvemos a reunir a las 11:05 para revisar lo que serían sus índices con la finalidad de irlos guiando para su trabajo del examen parcial. ¿Ok? Muy bien, señores. Entonces, nos estamos reuniendo a las 11:05. Buen día. Hasta luego, profesor. Profesor. Profe. Chao.